3. Bueno, pues damos comienzo a nuestra tercera mesa sobre pintura del siglo XV al XX y doy la palabra a Verónica Alondra Quintanar Pérez, que nos va a ayudar a moderar. Muchas gracias, Pili. Sí. Bueno, pues nuestra primera expositora es María de Montserrat Hernández Peña con El paisaje del Cordero Místico de Van Eyck. ¿Ya lo ven? ¿Sí? Sí. Gracias. Buenos días. Bueno, el paisaje en el retablo del Cordero Místico de Van Eyck. En el retablo del Cordero Místico de Jan van Eyck está presente un paisaje sumamente naturalista. Ante una mirada rápida es difícil de percatarse, debido a su tamaño y localización dentro de la imagen. Hay detalles representados en dicho paisaje que tienen un trasfondo simbólico decisivo para completar la lectura de las obras del mismo, pues estos son puestos bajo un determinado contexto. Van Eyck era muy cuidadoso en todo lo que representaba en sus pinturas, y todos los detalles plasmados en ellas eran parte de una comprensión total de esta. Esta obra no estaría completa de manera formal e iconológica si no fuera por estos detalles que, si bien no son protagonistas, forman parte del contexto de la pintura. ¿Por qué Van Eyck no pasa por alto el detalle en el paisaje del panel central inferior del políptico de Gante, haciendo que este sea igual de importante que el tema del Cordero Místico debido a su minuciosidad y precisión en la representación de la flora y la arquitectura? Las investigaciones que se han hecho en torno a las obras de Van Eyck profundizan en la evolución de una técnica tan minuciosa que el número de detalles comprendidos se acercan a un infinito, pues consigue homogeneidad en todas sus formas visibles. Sus miniaturas muestran características del arte flamenco, pues empleaba colores brillantes para iluminarlas, pintando de una manera en donde el mínimo detalle aparece con nitidez microscópica, aún aplicado en obras de gran formato. El cuadro de Van Eyck reclama ser una reconstrucción más que una simple representación del mundo visible. El objetivo de este texto es presentar el porqué en El Cordero Místico, obra de 1432, es tan importante el detalle que el pintor tiene para representar el paisaje en la pintura en torno a su arquitectura y flora específica. A lo largo de la historia del arte se han planteado diversos temas una y otra vez por los pintores de distintas épocas, creando la denominación de lo que hoy conocemos como géneros pictóricos. Específicamente hablaremos de la historia del paisaje, no solo como género pictórico, sino también a partir de las ideas que se tienen del concepto para poder ser definido en un término artístico. El término paisaje surge a manera de un concepto puramente artístico y se le acuñó para designar un estilo pictórico. En su texto, La visión estética del paisaje en la Baja Edad Media, María Teresa Rodríguez Bote expresa que se requiere de una interpretación emocional, una relación entre sujeto y objeto establecida a través de la mirada y que dé lugar a un sentimiento. Y no solo eso, también se necesita tener esta mirada entrenada para poder descubrir los caracteres, siendo un conjunto de datos perceptivos que el hombre organiza como producto de su fantasía, ya que el acto de transformar la naturaleza en paisaje es obra de la acción intelectual humana, pues pertenece a su actividad, a su ser artífice que crea y transforma, volviéndose artista de la visión que se le aparece. De esta manera, es claro que el paisaje es creado por la mente humana a partir de una visión. Se dice que la imaginación lo crea, pues aunque presentemos un entorno desierto, lo que se refleja es la actitud hacia la naturaleza. Por lo tanto, podríamos definir al paisaje como un constructo cultural subjetivo que se establece a través de la mirada, siendo un conjunto de ideas y sensaciones creados a partir de la emotividad que el observador experimenta. Entonces, la idea de este no es en sí el objeto, sino lo que la mirada contempla, y desde el punto de vista del arte, esta debe ser desinteresada, estética, pues se necesita saber apreciar las diferencias entre los lugares a los que se va, los aspectos característicos. Esto se aprende a partir de la pintura, que es la que agudiza este sentido. Cuando el artista presta atención a lo que lo rodea, percibe lo que a simple vista no se alcanza a ver, ya que se obtiene de una observación detallada de la realidad, como explica Javier Maderuelo. El arte flamenco se encontraba interesado en la representación del paisaje, destacaba por su meticulosidad, pues son obras que necesitan verse detenidamente debido a la cantidad de detalles que poseen. Igual se caracterizaba por su naturalismo, pues no buscaba idealizar ninguna figura. Es así que el paisaje toma gran protagonismo, pues tiene la misma minuciosidad que los personajes representados en los primeros planos. Se utilizan juegos de luz naturales y los detalles de arquitectura también se respetan,
Al igual que los italianos, se realizan muchas obras de temática religiosa, pero estas reproducciones intentan humanizar lo divino. De esta manera, el paisaje deja de ser un simple fondo para la escena central, sino que comienza a ser autónomo y casi igual de importante, fungiendo como complemento a la lectura total de la obra. Pintores como Jan van Eyck nos dejan plasmados sus conocimientos en la miniatura y la dinámica de interactuar con la obra al acercarse y alejarse para no perder ningún detalle. Este talento del pintor se ve desempeñado por el modo de vida que llevaba y cómo iba educando su mismo ojo. A partir de Van Eyck se puede entender el camino del arte flamenco con dirección al humanismo. Este caía en la reflexión filosófica vinculada con el campo de la pintura en cuestiones de técnica, partiendo de la pregunta: ¿cuál es el procedimiento visual para entender la naturaleza y la figura humana? Así, en Gante, Van Eyck revoluciona el modo de ver los detalles del paisaje y los objetos cotidianos, presentando nuevas formas de crear juegos de luz en sus obras. De esta manera, todos sus estudios y conocimientos se combinan para crear un arte desde la observación inductiva, los detalles de los que ahora definen la historia narrada, pues estaba cargada de significados que se manifiestan visualmente. Después de conocer la manera en la que Van Eyck entiende el paisaje para representar en sus obras, es relevante la diferencia de proporciones entre los niveles del retablo del Cordero Místico, pues arriba se presentan de una manera normal las figuras, de manera suelta y tamaño natural, como se conocían en la mayoría de los retablos. Y por otro lado, en la parte inferior, se aprecian los grupos de personas reunidas en extremos del paisaje, en escalas distintas a los superiores. Nuestra atención se concentrará en la tabla central inferior, donde encontramos un jardín paradisíaco y lleno de simbolismos, representando, a partir de las investigaciones que se han hecho, 75 tipos de flores, plantas y árboles distintos. Este panel donde se encuentra la adoración al Cordero Místico tiene una exquisitez de maravillas botánicas, empezando por el mismo jardín que podría representar el paraíso celestial, que según la Biblia abrirá sus puertas a los creyentes después de la muerte, por lo que esta representación está llena de simbolismos cristianos escondidos, como plantas, flores y hierbas, las cuales simbolizan inmortalidad, rejuvenecimiento y el poder curativo de la fe. En su texto, El libro de los símbolos, reflexiones sobre las imágenes arquetípicas de Amy Romberg, el jardín es el lugar imaginal de nuestro principio y fin, un espacio sagrado, una unidad entre lo personal y lo transpersonal. Es alrededor del altar del Cordero donde se encuentra la cantidad de flora bien definida y que no está ahí solo para decorar, sino que tiene un trasfondo simbólico. De las 75 especies de flora que se identifican, mencionaré las que se encuentran con facilidad y aportan los significados más importantes para la escena de la obra. En la pintura se aprecia una flora que dividiré en 3 apartados, empezando por las plantas. De estas podemos encontrar tréboles, pero solo de 3 hojas. Estos hacen referencia a la Santa Trinidad. Plantas perennifolias que no cambian de hojas. Estas representan la inmortalidad. Y hierbas medicinales, como salvia, eneldo, perifollo y el sello de Salomón, que significan el poder curativo de la fe. Otro grupo son las flores. Romberg expresa que las flores son el sello de la primavera, la renovación del mundo, el despertar y el renacimiento. Entre las que se encuentran en la pintura está la orquídea, que al ser una flor que florece en la primavera, simboliza el rejuvenecimiento. La asperilla olorosa y los lirios blancos simbolizan la virginidad. Sin embargo, algo que cabe resaltar es que los lirios son 7 flores las que aparecen en la pintura. Estas representan los 7 dolores y las 7 alegrías de la Virgen María, y se encuentran del lado del que salen todas las santas. La camelia, de color rojo, que significa el amor incondicional y la pasión. La adelfa, la cual su nombre es fraternidad entre hermanos y representa las cualidades de la sensibilidad y la compasión. La amapola, que simboliza la esperanza. Y la brisa, que es parte de la flora del Mediterráneo que nos va a acompañar en toda la obra. Como último grupo están los árboles. Romberg describe que el árbol significa regeneración y afecta al cielo y al inframundo, que son los reinos de la eternidad. Entre los que se encuentran en la obra está el vid o vino, que simboliza lo que Romberg explica en su texto, que habla sobre que el Cristo crucificado y resucitado se identifica con la uva, prensada para elaborar el vino consagrado que significa la sangre del Salvador, se ofrece a los fieles para unirlos en la vida eterna. También están los almendros, que simbolizan, por su significado, la luz, y esta se relaciona con la representación de la vida eterna. La sidra, que es una fruta exótica, conocida también como etrog en hebreo. De esta surge la lima y el limón. Esta fruta era antiguamente prohibida y tenía un significado simbólico, pero actualmente se le interpreta como el árbol bello por la religión judía. Representa el perdurar. Así como la sidra, están los cipres mediterráneos,
las frosas silvestres, la palmera datilera, la higuera y el granado, que representan varias de las especies de flora exótica que Van Eyck conoció en sus viajes diplomáticos, los que le ayudaron a tener un conocimiento tan amplio en la naturaleza, no solo de Gante, sino también de otras regiones de Europa, y de esta manera facilitar la identificación de toda esta vegetación en la pintura. Jan van Eyck trabajó como un pintor diplomático. Se encontraba laborando con el duque de Borgoña, Felipe, quien iba a casarse con Leonor de Aragón, pero este matrimonio se cancela debido a que la prometida se casa antes, por lo que se recurre a otra alternativa y se propone un casamiento con Isabel de Portugal. Para esto, tuvieron que viajar a Portugal en 1428. Este matrimonio se convierte en un momento histórico para Europa, pues a manera de celebración, el duque creó el Toisón de Oro, una orden de caballería que crearía una red de príncipes y ciudades con la finalidad de controlar el comercio internacional. Estos sucesos habían creado un antes y un después en el Ducado de Borgoña, en Europa y en la vida personal de Van Eyck, pues había residido 10 meses en España y Portugal. Así, sus ideas evolucionarían y éstas las plasmaría en sus pinturas. No solo perfeccionó el detalle, sino también se superó en la perspectiva, a partir de paisajes vistos por ventanas y las escalas de distintos personajes. Es aquí también donde tuvo el tiempo de familiarizarse y examinar la flora del Mediterráneo. La naturaleza representada en la flora del Cordero Místico es muy precisa, pero está claro que esto no implicaría que se rijan por todos los aspectos naturales realistas, ya que se observa que no hay importancia en el transcurso de las estaciones del año, pues conviven flores de primavera y verano floreciendo simultáneamente, e incluso el hecho de pintar toda esta flora mediterránea podría considerarse errónea, debido a que solo crece en esas zonas. Este paisaje no solo concentraba la flora, que si bien es de la que más hay y la más importante a tratar en este texto, el detalle de la arquitectura representada en la obra también merece un reconocimiento, no solo por la vista detallada que se tiene en las ventanas de la escena de la Anunciación, sino en el mismo paisaje de la tabla central, en la parte de atrás, hacia las colinas del fondo. Se pueden identificar edificios en todo lo ancho de la tabla. La mayoría son ficticios y simbolizan la Jerusalén celestial, pues los rayos del Espíritu Santo que se encuentran al centro hasta arriba caen sobre ellos, y lo que se observa es la técnica para representar las características de la arquitectura gótica flamenca. Entre toda esta urbanización se encuentran dos edificios reconocibles. Uno, encima del Cordero a la izquierda, es la torre de la Catedral de Utrecht, que no estuvo en manos de ninguno de los hermanos Van Eyck, sino que se le ha atribuido a Jan Scorel, quien fue el elegido para restaurar la obra flamenca más importante. Es por ello que por medio de la torre demostraba cómo a un ciudadano de Holanda le era encomendado trabajo tan importante, dejando su marca de esta manera. Y el otro edificio, del lado derecho del conjunto, es la parte de arriba, en la parte de arriba del Cordero y el grupo de santas se alcanza a apreciar la torre con aguja afilada del campanario de Gante. De este no hay mucho trasfondo, más que al identificarlo se le atribuye ese edificio. En conclusión, Jan van Eyck tenía la habilidad de interiorizar el entorno que lo rodeaba con facilidad y con elementos independientes que al colocarse con detalle y en perspectivas lejanas lograban ilustrar la manera en la que entendía el mundo. También, a partir de la obra del Cordero Místico, entendemos la manera en la que Van Eyck mostraba su arte al público, sin excluir a ningún espectador, pues en el paisaje podemos apreciar elementos que cualquiera podría reconocer e interpretar a partir de sus conocimientos básicos de naturaleza. Y por otro lado, de igual forma, se presentan elementos que solo un estudioso tendría la habilidad de reconocer y comprender su simbolismo que representan, para que así estos pertenezcan y en efecto complementen a la obra. Si bien el detalle es lo que caracteriza el arte flamenco, Van Eyck nos demuestra con esta pieza que no solo es una característica de la escuela, sino que se crea a partir de diversos sucesos en la vida del artista, como conocimientos y técnicas aprendidas durante sus viajes, que él podía emprender debido a su oficio, y que a partir de estos llenaba su mente con diversos entornos, los cuales se apropiaba de su alrededor y se mantenía la libertad de plasmarlo, en este caso, en el paisaje del Cordero Místico, sin dejar ningún elemento fuera de la narrativa, pues gracias a este texto es posible identificar las diversas minuciosidades representadas y saber que no están ahí para adornar o solo para probar el conocimiento científico que el artista tenía, sino que realmente tienen cierto protagonismo al complementar la obra de manera formal e iconológica, formando parte del contexto de la pintura. Gracias. Muchas gracias. Nuestra segunda expositora es Ana Aurora Ramírez Galván, con una mirada a los pecados capitales del siglo XVI desde la Mesa del Bosco.
Una mirada a los pecados capitales en el siglo XVI desde la Mesa del Bosco. Voy a retomar la definición de pecado de Santo Tomás de Aquino. Abro cita. Una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Cierro cita. La tabla de los pecados capitales y las 4 postrimerías, pintadas por Hieronymus Bosch, se encuentra en el Museo del Prado. Muestra un mundo en el que se ha perdido la razón y es dominado por los males, que son ridiculizados para contrastar contra las virtudes. En el centro se encuentra Cristo, para dar un mensaje de esperanza. La obra fue realizada de 1505 a 1510 y encontrada por Felipe II. En 1936 la llevaron al Prado donde está actualmente. En este trabajo analizaré los 5 círculos de la obra. El del centro está dividido en 7. Cada división corresponde a un pecado. Abordaré temas teológicos, como el arte del buen morir, y las maneras para la absolución de los pecados, como las virtudes capitales. Para la purificación del alma es necesario saber lo que significa ser un buen cristiano, cosa que Tomás de Kempis cuenta en su tratado La imitación de Cristo y desprecio de toda vanidad. La tabla está pensada como si fuera un ojo. En el centro se encuentra Cristo, en su resurrección, levantándose de su tumba, mostrando las llagas mientras es iluminado y observa cada uno de los pecados de manera equitativa. La mesa cuenta con 3 filacterias. Bajo Cristo, la inscripción dice: cuidado, cuidado, el Señor está mirando. En la parte más alta de la obra, una cita del libro de Deuteronomio. Dice, abro cita, porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios y comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Cierro cita. En la filacteria de abajo es una cita del mismo libro. Abro cita, esconderé de ellos mi rostro y veré cuál es su fin. Cierro cita. La mesa está hecha para que se leyera en sentido contrario a las manecillas del reloj, comenzando en el lugar que ocupa el 6. En este caso se trata de la ira. Representados se ven 2 hombres peleando con daga y espada, símbolo usado para representar a dicho pecado. Mientras que una mujer calma la furia de uno de los hombres, se pueden ver lo que parecen ser los efectos de la ira. Por el desorden, la ropa tirada, unos sombreros, zuecos, una mesa volteada, entre otros. El pintor quizá trate de contar una historia acerca de una cantina, en la que los personajes masculinos obtuvieron un severo estado de ebriedad. Esto les llevó a perder la razón y por eso es que se encuentran peleando. La ira es considerada un pecado capital, puesto que tiene la finalidad de herir al prójimo. Tomás de Kempis menciona la importancia que tiene el perdón para la liberación de este mal, con el fin de poder purificar el alma y salvarla. La virtud capital contra la ira es la paciencia, que se define como el control que se tiene ante las adversidades. Pasando a la soberbia, es considerada como la madre de todos los pecados, pues lleva una serie de males menores que alejan de la imagen de Cristo. En la manera en la que se encuentra pintado, se ve a una mujer joven de figura esbelta, que se mira al espejo, que sostiene un ser demoníaco. Parece que incita a la joven al pecado. El espejo es un símbolo usado para ejemplificar la soberbia, pues recoge la interpretación negativa de la literatura moralizante, como el mito de Narciso. Dentro de toda la habitación se encuentran distintos ajuares suntuosos. En la esquina se encuentra un jarrón con unas flores muertas. Con este vanitas, el pintor le recuerda sobre lo efímero de la vida. La virtud para contrarrestar este pecado es la humildad, según comenta también Tomás de Kempis. Esta virtud también podría salvar del pecado de la avaricia, del cual hablaré más adelante. La lujuria es un pecado que va acompañado de los excesos. En la representación se encuentra una pareja en el fondo de la tienda, aludiendo a que es un cortejo más íntimo y necesitan mayor privacidad. Más adelante se encuentra otra pareja, que disfruta del entretenimiento mientras beben y comen, posiblemente moras, pues como se ve representado en el Jardín de las Delicias, hay continuas representaciones lascivas y adornando la escena se encuentran diversas moras, por lo que se puede concluir que este fruto es relacionado al pecado. El entretenimiento ofrecido es por parte de los bufones. Su figura es asociada con la pérdida del juicio. Junto a estos últimos 2 personajes, en el piso se encuentran instrumentos musicales, los cuales también son interpretados como símbolos lujuriosos. La virtud capital para este pecado es la castidad,
que se relaciona con la virtud cardinal de la templanza, virtud que también sirve para el pecado de la gula. En el siguiente cuadro se puede ver a la pereza, pero en la tabla está escrito como asedia. Es la desgana a hacer el bien y seguir a la imagen de Dios. También ha sido interpretada como la pérdida de la esperanza en la fe. En cuanto a su representación, se ve a una persona sentada frente a la chimenea, acompañada de su perro. Entrando en la habitación se encuentra una monja, en un brazo porta un rosario y en el otro un libro de horas, invitando a retomar el buen camino. El personaje sentado lleva en su mano un rosario, para enfatizar la pereza de que éste está postergando sus deberes religiosos. Para la salvación de este pecado, la virtud que marca la religión cristiana es la diligencia. El siguiente mal es personificado con un hombre de gran talla, bebiendo y comiendo. A los pies del hombre, el hijo, que sigue el mal ejemplo de su padre. Tras estos personajes se observa una mujer, que viene a traer otro platillo. Del otro lado está un hombre con ropas roídas y es más delgado. Toma una bebida, de manera desesperada. Lo interpreté como una manera de compararlo al resto de los personajes, pues este podría parecer que se moría de hambre. Pudiera ser que la finalidad del pintor es mostrar la ironía, que de un lado de la habitación se encuentra una familia que sufre de sobrepeso y posee comida de sobra, mientras que del otro lado su opuesto. Por otra parte, es importante hacer notar que la bebida en exceso también es gula. Quizás se trate de un ebrio. Contra este pecado, la virtud capital es la templanza. Kempis recomienda que para seguir la imagen de Cristo es necesario alejarse lo más posible del ocio. La avaricia, según la tradición judio-cristiana, es el pecado ligado al dinero, robo, mentiras y endurece el corazón. A partir de 1500 comenzó a tomar mayor importancia. Viendo la obra de izquierda a derecha, hay dos hombres, sentados en una banca, discutiendo sobre unas escrituras. Frente a ellos se encuentran dos personajes que están dialogando. El hombre, que tiene capa roja, sombrero y bastón, es un abogado. Cabe decir que este pecado es ligado a dicho oficio. Cada uno sostiene una bolsa de dinero, símbolo usado para representar al avaro. Por último, en el lado derecho se ve un mendigo, que viene a entregar una moneda. Esa es la interpretación que le di, pues es posible que debido a que también sostiene un pequeño saco, quizá de oro, es posible que se trate de un quinto avaro en la pintura. Para evitar tal pecado es necesario ser generoso, según dice la fe. Como ya había comentado previamente, Kempis liga al pecado con la soberbia. Son males que nacen a causa de un deseo desenfrenado, y la manera para evitarlos es la humildad. Por último, se encuentra la envidia, abro cita. Es el pecado que quema al hombre por dentro y por fuera, cierro cita. En la tabla se puede apreciar una pequeña construcción, un hombre que enseña a una mujer un pequeño objeto que pareciera que le provoca este mal. A su derecha se encuentran un hombre y una mujer volteando a ver con envidia al hombre que está fuera de la construcción sosteniendo un ave. Pensé en interpretarlo como la envidia a la libertad, pues este no es prisionero de un techo y puede ir a donde quiera como lo hace el pájaro. Debajo de los dos personajes, dos perros desean un hueso que no pueden tener. Recuerda una historia que cuenta Plinio el Viejo acerca de la envidia que tiene el perro hacia el hombre, a tal punto que cuando éste se envenena prefiere morir a que el humano se entere del remedio que utilizó. La virtud contra la envidia es la generosidad. En el siglo XVI se tenía la creencia que rezar el Ave María te liberaría de los pecados. Se creía que el nombre de María, al significar prudencia, uno de los pecados que alejaba era la envidia. Pasando a las postrimerías, en la esquina superior izquierda se ve una imagen que desde el siglo XV se conoce como el arte del buen morir, en donde se pone en duda la fe por la serie de pecados cometidos en vida. En la pintura, un hombre en su lecho de muerte parece estar recibiendo la unción de los enfermos. Detrás de él está la muerte, ya lista para llevarse al hombre. Sobre la cabecera se encuentra un demonio a la izquierda y a la derecha un ángel. Quizá aludiendo a la iconografía más básica cristiana, mostrando a la derecha el bien y a la izquierda el mal. Este recuadro podría recordar a la pintura La muerte de un avaro, en cuanto a sus representaciones de la muerte y del hombre en sus últimos respiros, que sigue siendo tentado por demonios. Muestra las riquezas que serán inútiles después de la vida. En la esquina superior derecha se ve la resurrección de los muertos en el juicio final, tema básico en la pintura de Hieronymus Bosch.
Se ve a Jesucristo al centro, mostrando sus estigmas. A su lado izquierdo hay una serie de mujeres, probablemente mártires, entre ellas la Virgen María. Posiblemente las flores blancas del lado izquierdo son para enfatizar la pureza. Del lado derecho de Jesús se encuentran hombres, quizá apóstoles o padres de la iglesia, entre ellos San Juan Bautista. Todos están en el cielo, mientras son rodeados por ángeles tocando trompetas, símbolo del juicio final. Bajo estos personajes los muertos se encuentran resucitando. El tondo parece ser un homenaje a Roger van der Weyden por su obra del juicio final. Hay datos que consideran el infierno como la parte más importante de la obra. Es la parte donde se puede ver la ridiculización de los pecados con efectos moralizantes. Es una escena vista en más de una obra del pintor. Según algunas fuentes, a temprana edad, el Bosco presenció un incendio, y ver tales escenas le fueron inspiración para la parte más oscura de sus obras. El artista desaprueba que el hombre ceda a las tentaciones carnales, y piensa que debe haber un castigo para ello. Por ello, señala cada pecado con el castigo correspondiente. Hasta delante del tondo se identifican los soberbios. Una pareja desnuda es molestada por un demonio que se encuentra con un espejo. Lucen avergonzados, pues ya no son suntuosos como lo eran en el círculo principal. Para la gula, un hombre se sienta a la mesa. Tras él, se ve un demonio que lo fuerza a comer alimañas. El avaro es cocinado vivo, junto a su oro. Los envidiosos los atacan un grupo de caninos. Los lujuriosos son una pareja en la cama, atormentada por demonios. La ira se castiga en el área genital, con una espada por un demonio. Por último, para aquellos que cometen el pecado de la pereza, son castigados por un demonio vestido con un hábito, y les golpea el trasero con un mazo, mientras que el pecador se encuentra boca abajo en un yunque. En la esquina inferior derecha se encuentra el último tondo. El espacio es una basílica medieval. En la nave central está Jesucristo en su trono, rodeado de ángeles. A sus pies, el orbe imperial, significado de la soberanía universal. Del lado izquierdo, bajo él, hay personas desnudas. Son almas resucitadas entrando al cielo. Son recibidas por San Pedro y el arcángel Miguel. Del lado derecho de la basílica hay hombres que portan vestimenta, quizá para mostrar que ellos son las almas que ya están en el paraíso a diferencia de las nuevas. Este tondo por la basílica color dorado parece hacer homenaje a Jan van Eyck en su obra La Fuente de la Gracia. Como conclusión, el Bosco decide ridiculizar las acciones que cometen los pecadores. Además, es posible que muestre los contrastes que existen como mensaje para hacer conciencia y se tenga la oportunidad de arrepentirse. La mesa fue pensada para una familia de alta alcurnia. Esto se puede deducir por los espacios, las vestiduras y ajuares que muestra. Al utilizar hechos de la vida cotidiana y personas comunes, tiene una finalidad de educación moralizante. Quisiera agradecer infinitamente a mis asesores de ACE, la doctora Sara Gabriela Vaz, el doctor Luis Javier Cuesta y a la maestra María del Pilar Aja Pérez, por toda la ayuda y apoyo que me brindaron durante el semestre, pues gracias a ellos pudo ser posible esta investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Aurora. Nuestra tercera expositora será Andrea Rodríguez Corrales, con los retratos de la familia González, herramientas para crear la identidad del monstruo y de la corte. Ya, perdón. Bueno, como dijo, yo voy a hablar de los retratos de la familia González, herramientas para crear la identidad del monstruo y de la corte. La hipertricosis congénita generalizada es una enfermedad causada por una mutación genética, que se caracteriza por el crecimiento excesivo del pelo en ciertas áreas del cuerpo, sobre todo en la cara, orejas y hombros, exceptando las palmas de las manos, las plantas de los pies y las membranas mucosas. Hay pocos casos conocidos, 1 en 1000 millones. Las evidencias pictóricas y fotográficas muestran que, durante varios siglos, hubo un interés por exponer individuos con esta condición en espacios de entretenimiento.
Una de las familias más retratadas por las cortes europeas del siglo XVI fue la familia González. El papel de la pintura en este ámbito se alejó de las características de un retrato cortesano, pues en lugar de utilizarlo para resaltar las posesiones materiales e intelectuales del modelo, sirvió como un mecanismo discursivo distinto, creando la imagen de un híbrido con cualidades monstruosas, estancado en la dualidad, no del todo humano o animal. La concepción del monstruo ligada a la familia viene de una larga tradición por dotar al mundo natural cualidades amenazadoras para así posesionar al ser humano en un escalón de dominación sobre todo. Para la tradición clásica, esto significó crear una retórica en torno a los habitantes de tierras lejanas, en África y Asia. Por otro lado, los medievales vieron en el monstruo una oportunidad para diseccionar su composición y otorgarle un discurso alegórico con fines didácticos, sin negar los poderes divinos de Dios en las intenciones de su creación. San Agustín dice: ni fue imposible para Dios crear las naturalezas que quiso, ni tampoco lo será el cambiar lo que Él quiera de las creadas. De aquí proviene toda esta selva de hechos extraordinarios que llamamos monstruos, ostentos, portentos, prodigios. Crearon una taxonomía en torno a ciertas criaturas en donde los monstruos se diferenciaron por ser individuos de razas no humanas nacidos de padres iguales, distintos a los protentos, vinculados con acontecimientos naturales prodigiosos como el nacimiento de un hermafrodita. Dentro de la categoría del monstruo incluyeron al hombre salvaje, habitante de la periferia, cuyo rasgo característico fue la abundancia de pelo. Hasta este momento, la imagen del monstruo solo había aparecido en el arte y el folclore, como ser mítico y simbólico de todas esas concepciones de condena. La conceptualización de dicha idea dotó a la imagen del monstruo la capacidad de mediar una enseñanza importante. Ya en el siglo XVI, el monstruo abandonó su vivienda en las cuevas y los árboles para invadir el centro de la civilización europea. Junto con las imágenes que permearon el imaginario de la civilización, llegó el primer integrante de la familia González. Con tan solo 10 años, en 1547, Pedro González llegó de Tenerife en las Islas Canarias a la corte de Enrique II, rey de Francia, como regalo por su coronación. Este primer contacto entre dos realidades distintas muestra la idea que se tenía sobre el hombre salvaje, pues se puede observar el obsequio de un individuo diferente como añadidura a los inventarios de pertenencia del dueño. Poco se sabe del recorrido de Pedro González en las Cortes. Sin embargo, conocemos que contrajo matrimonio con Catalina, una dama de compañía, y que de sus 7 hijos, 5 de ellos heredaron la condición: Madalena, Enrico, Francesca, Antonieta y Horacio. También se sabe que su estancia en la corte no fue permanente, pues se trasladaron a la residencia veraniega del duque de Parma, Ranuncio Farnese. Los traslados no terminaron ahí. Enrico y Madalena fueron regalados al hermano del duque, Eduardo Farnese, por sus intereses en lo exótico. Más tarde, Antonieta, otra de las hijas, fue regalada a la marquesa de Soraña, Isabela Pallavicini. La mayor fuente de información sobre la familia se encuentra en los retratos que las cortes mandaron hacer de ellos. Comisionados a varios artistas, estas obras los representaron con vestimentas elegantes, como si fuesen retratos cortesanos, pero agregaron a ellos simbolismos propios del salvaje. Un retrato es la expresión unitaria de la vida del personaje en cuestión, entendiéndola como la suma de todos los instantes importantes del individuo hasta el momento de su representación. Este contiene el alma, la esencia o el yo descifrado por medio de la corporeidad representada. Las intenciones del retrato cortesano fueron distintas, pues en lugar de buscar representar un alma auténtica, encontraron en él una necesidad para crear una imagen idealizada de su persona, con el fin de igualarla a las ideas del orden autoritario establecido. Fueron grandes herramientas para transmitir ideas, difundir propaganda y, sobre todo, legitimar su autoridad. En cuanto a los retratos de la familia, Taubaga Decia menciona en su texto Inventoried Monsters, Dwarfs and Hirsutes at Court, que las reglas para la construcción del retrato cortesano no funcionaron de la misma manera cuando se representaba a los seres monstruosos, pues la idealización se expresó a través de una retórica visual distinta, ya que por definición estos individuos tenían apariencias inusuales. No fue necesario representar la individualidad del personaje, ni enaltecer su posición socioeconómica, pues estas composiciones fueron creadas para objetualizar al personaje y mostrarlo como pertenencia. Así pues, estas obras vivieron en una ambivalencia constante, en donde un hombre salvaje, híbrido, con cualidades humanas y naturales, nunca habitaría del todo en una de las dos esferas que se le atribuyeron.
Empezando con el retrato de Madalena González, de autor anónimo de la corte de William V de Bavaria, representa una figura de cuerpo completo, vestido con prendas caras decoradas con joyas. Lo inusual de esta composición es la condición del personaje. Esta niña tiene la cara cubierta por una capa de vello café delicado, exceptuando los labios, los ojos y las manos. Con este primer acercamiento, podemos ver un personaje vestido con materiales preciosos, reflejo del poder económico que buscaban mostrar. La única marca distintiva es el vello, pero si vimos con claridad más allá de la figura, el fondo no es accidental, es una cueva, atributo importante en la taxonomía del salvaje. Le recuerda al observador su verdadera naturaleza. Abro cita. El salvaje vivía como animal, y le acompañaban bestias reales e imaginarias, ciervos, unicornios, osos, centauros. Solía establecer una relación de convivencia y de dominio, en la cual las bestias parecían reconocer tanto su afinidad con el salvaje como la superioridad del hombre. Lo mismo sucede con el retrato de Pedro González. El personaje con vello en la cara se encuentra dentro de una cueva. En ambos casos hay un choque de realidades, el individuo rico y educado contra el salvaje y animal. Estas revelaciones son más complejas en el retrato de Antonieta. Esto puede ser porque se hizo una comisión a un artista diferente, Lavinia Fontana, reconocida por sus retratos, por las especificaciones de la marquesa de Soroña, o porque la comisionó la pintó, como lo haría a cualquier otra modelo. Cualquiera que fuese la respuesta, esta obra no puede leerse con la misma facilidad que las anteriores. Los mensajes de Antonieta son crípticos y solo pueden revelarse a un conocedor de los símbolos presentes. Este retrato representa a Antonieta vestida con prendas caras sosteniendo una hoja con texto. El vello de su cara no le cubre parte de la nariz, los párpados y la boca. Este vello tampoco está presente en sus manos, que sostienen el texto delicadamente. Este dice lo siguiente. Don Pietro, hombre salvaje, fue traído de las Islas Canarias a su Serenísimo Rey de Francia, Enrique. En la actualidad, él se encuentra en la corte del Serenísimo Duque de Parma, donde yo solía estar, Antonieta. Ahora me encuentro en la corte de doña Isabela Palavicina, honorable marquesa de Soraña. Solo con el texto podemos ver la ambivalencia tan presente en la composición de los retratos, pues la presencia de un texto escrito en primera persona alude al alfabetismo de Antonieta, pero es utilizado para recalcar la condición del salvaje, del padre y por lo tanto de ella. El escrito muestra la educación de la niña, solo para reconocerse a sí misma como un salvaje con dueño. Afirma el doble valor que implica su estancia en la corte, y lo nota en su padre, un hombre con título de don cuyo estatus se rompe al describirlo como hombre salvaje. El tocado que porta también remite a esta construcción del salvaje, pues deja de un lado las joyas preciosas para incluir flores, los lirios del valle detrás de su oreja, y la corona con tréboles, campanillas de febrero y un clavel son flores que podrían encontrarse dentro de la maleza. Vacilan entre lo delicado y lo natural, lo salvaje y lo humilde, al igual que la vida misma de los personajes, ni animales ni humanos. Ese mismo choque en el contenido de las obras funciona en los soportes de las representaciones, que de igual manera vivieron en la dualidad. Además de representarse en retratos, aparecieron en algunos bestiarios. Ulisse Aldorvandi, científico, coleccionista y médico italiano, agregó 2 grabados de las hijas González dentro de un catálogo de anomalías humanas y animales. Joris Hofnagel, un pintor flamenco, utilizó los retratos comisionados por William V como modelos para sus propias composiciones en acuarela, que incluyó como los únicos humanos en un set de 4 volúmenes sobre animales y a las que agregó frases bíblicas. En ambos casos, podemos ver que esa riqueza de los personajes, con sus prendas, contrasta con la realidad natural en la que se encuentran. Lo curioso de las composiciones de Hofnagel es la inclusión de la madre dentro de sus ilustraciones sobre animales. Su presencia nos hace participar de inmediato en un ejercicio de diferenciación, sin necesidad de entender las características del monstruo. Reconocemos en ella lo propio y lo diferenciamos de lo extraño, el padre. En todo momento, el vello fue un rasgo que bajó de categoría a estos individuos. No importaba su educación, el contacto con nobles, músicos y artistas, los oficios que desempeñó el padre en distintas cortes, su título de don, pues siempre iban a encontrarse un escalón abajo, viviendo en el jardín en donde cuidaban a los animales.
Esas categorías pudieron afectar aún más a las hijas de la familia, pues para los hombres el vello en la cara era un reflejo de su poder socioeconómico, de su masculinidad y su libertad. Y si para los hombres de la familia el vello podría considerarse una cuestión de grado, la pilosidad de las mujeres se alejaba de estas reiteraciones debido a todos los estereotipos en torno a la cabellera femenina, altamente relacionados con el salvajismo, erotismo y los engaños. Pero el vello en sí no es suficiente para mostrar su verdadera naturaleza. No se puede valer únicamente de este para su lectura, pues podría aceptarse la riqueza del personaje y no ver más. Los exponentes agregados, las cuevas y vegetación, permitieron guiar la mirada del espectador y generar una lectura específica. La manera de representar a los individuos de la familia rompe por completo con la esencia del alma encerrada en el retrato, pues más que reflejar los movimientos del alma del individuo en cuestión, muestra todo un código de representación del mecenas que va más allá de idealizar la obra, sobre todo para los retratos de Pedro y Madalena. Es una puesta en escena para exponer los bienes del cortesano. Es la capacidad simbólica de contener al salvaje y educarlo, pero sin incluirlo como igual. El dominio de su contención se convirtió en un control por la naturaleza. Al modelar la imagen que buscaban mostrar a los demás, al domesticar al salvaje y presentarlo con joyas, reflejaron su capacidad de modificar al ambiente natural y a la imagen que percibían de éste. Fueron los trofeos de poder, el de categorizarlos, situarlos en un cajón tras diseccionar su estructura y elaborar un lenguaje pictórico para realzar los poderes de sus dueños. Así se logra la creación de una doble identidad. Al dotar al monstruo toda una serie de categorías ajenas, el individuo debe hacer un ejercicio de identificación propia para reconocer en el otro lo ajeno. De ahí vienen todas las contradicciones y dobles categorías del salvaje. No pudieron entenderlo como animal por sus características humanas, y no pudieron entender sus características humanas por la presencia animal. Por ello, insertaron aspectos de ambos mundos para crear una imagen híbrida muy clara, en donde las riquezas materiales e intelectuales vivían en un mundo peludo con dueño. Gracias. Muchísimas gracias. La siguiente expositora es Carla Paola Gutiérrez Estrada con Rembrandt, Alma y autonomía del retrato. Este trabajo surge tras hacerme una de las preguntas más esenciales para un historiador del arte. Me pasa seguido que tengo que replantearme todo lo aprendido porque la forma en que comprendí algún tema o concepto se siente obsoleta o insuficiente. Y es que entre más entiendo, más preguntas tengo. ¿Qué es el arte? Un montón de materiales que fueron ordenados de una o de otra forma por una o varias personas y que pueden pasar desapercibidos o provocar una catarsis dentro de cualquier persona, con o sin razón aparente. ¿Pasa con todas las obras? ¿Es un carácter arbitrario? Lo sea o no, ¿reside en la obra o en el espectador? Es un poco más fácil cuando se habla de paisajes, por ejemplo, porque puedo contestar algunas preguntas pensando que la sensación que la obra me provoca es porque me transporta a ese lugar y mi mente se apacigua. Pero ¿qué hay de los retratos? ¿Por qué el rostro de alguien que jamás conoceré me puede hacer llorar? ¿Cómo es que un montón de materiales ordenados alrededor de la figura de una persona se traducen irremediablemente a melancolía cuando los veo? Simplemente hay algo del arte que no se puede explicar. ¿O sí? Un retrato es la representación de un sujeto. Esa es la definición estandarizada, pero es fácil encontrar que su ambigüedad da entrada a una cantidad innumerable de problematizaciones alrededor de la misma. Por ejemplo, una representación puede ser plástica, escrita, actuada o incluso simbólica, y siempre va a estar sesgada por la mirada de quien la produce y de quien la interpreta. ¿Qué tan veraz puede ser una representación entonces? Por otro lado, tampoco hay un criterio delimitado sobre cómo aproximarse al sujeto y en vista de que es imposible cubrir todos los aspectos que lo conforman, ¿qué atributos se deben tomar en cuenta y de cuáles se puede prescindir? ¿Qué tan integral o abstracto puede o debe ser un retrato? Todo queda en manos de quien lo hace. El interés inicial de Rembrandt por los retratos era el mismo que el de cualquier otro pintor en el siglo XVII. Poder lograr posicionarse como artista para así adquirir fama y prosperidad.
A diferencia de otros países como Inglaterra, Francia y España, los principales clientes de los artistas en Holanda eran los burgueses, a los que les gustaba tener retratos de los miembros de su familia para colgar en las paredes de sus casas y con ellos alardear cuando tuvieran invitados. Sus clientes no exigían más que un parecido suficiente y una presencia que él lograba fácilmente con el claroscuro y la textura de una elegante vestimenta. Así que al poco tiempo logró su objetivo y obtuvo el prestigio suficiente para asegurar encargos con los que costear una buena calidad de vida. Entre 1628 y 1629, Rembrandt realizó al menos 15 autorretratos con diferentes técnicas, soportes, dimensiones, perspectivas, fuentes de luz en cuanto a su intensidad y posición respecto a su rostro, expresiones faciales y formas de vestir. De todos estos, el más pequeño, de 4.3 por 4 centímetros que tienen a la izquierda, es un busto de 1629 grabado al aguafuerte en el que está inclinado hacia enfrente. Su rostro parece dudoso y apenas esboza el contorno de su ropa. Dicho autorretrato es completamente opuesto al de mayor tamaño, de 89.7 por 73.9 centímetros, que tienen a la derecha. Una pintura hecha también en 1629, en la que se caracteriza con una vestimenta a la moda del siglo XVI, que sus contemporáneos llamaban al estilo antiguo, para la que utilizó hilo de oro en los detalles del chal y la joyería. En el primero, su enfoque fue la expresión de su rostro, y en el segundo, la suntuosidad de su vestimenta. La gran variedad de formas en las que el joven Rembrandt se representó a sí mismo no habla de una búsqueda del perfeccionamiento de la técnica, sino de un interés por explorar los alcances que tenía con cada uno de los recursos de los que echó mano. Parece que en algún punto los retratos convencionales de burgueses dejaron de representar un reto para él y decidió incursionar en el retrato por su cuenta. Rembrandt dejó la materialidad en un segundo plano y utilizó la mimesis como una copia menos física y más vital del personaje retratado. Quería plasmar a sus modelos con una caracterización que fuera más allá de la apariencia inmediata del individuo. Tal vez, intuitivamente, intentaba responder con sus retratos preguntas como las que yo misma me planteaba al inicio de este capítulo. Rembrandt se aproxima al retrato desde su propio reflejo. Para poder entender la profundidad a la que puede llegar el retrato, tiene que conocer el otro lado. Es ver en el espejo sabiendo que se busca a él mismo, sabiendo lo que va a encontrar. Opuesto a lo que se podría pensar por la cantidad de autorretratos que hizo a lo largo de su vida, Rembrandt no habla desde el egocentrismo, buscando decirle al mundo, este soy yo, sino que tiene el alcance introspectivo de alguien que le habla al espejo cuando necesita vaciar su mente para comprender sus ideas y poder escuchar su propia voz. ¿Existe mejor manera de comprobar que tu retrato es veraz que representando a la persona que mejor conoces en la vida? Jean-Luc Nancy habla sobre esto en su libro La mirada del retrato. Muchas veces damos por hecho que lo que hace que reconozcamos a alguien en un retrato es el parecido que tiene con la persona, y no nos detenemos a pensar que tal vez una no depende de la otra. Jean-Luc Nancy dice que la semejanza puede ser solo una enumeración de rasgos, mientras que poder reconocer a una persona implica la exposición de su identidad, de tal forma que un retrato idéntico puede resultar irreconocible. Entonces, que Rembrandt logre identificarse a sí mismo en el retrato representa que ha cruzado la línea que marca la diferencia entre una imagen inanimada y un retrato vivo. Logró impregnarle su propia alma. Ahora, después de esta afirmación, voy a proceder sin más autorretratos para el análisis de este trabajo, bajo la hipótesis de que la vida en sus retratos no es atribuible a un factor identitario como artista, es decir, que Rembrandt se reconozca a él mismo en su trabajo. Se nos dice que la objetividad y la imparcialidad a la hora de escribir sobre una obra son claves para hacer un buen análisis o interpretación. Así que, aunque no esté totalmente de acuerdo, apliqué ese criterio prescindiendo de mis obras favoritas del artista y elegí las obras que incluyo en este trabajo basándome únicamente en su funcionalidad para el mismo. Entonces es justo también dejar a un lado los retratos de personas con las que Rembrandt tuvo familiaridad y continuar solo con los que no tuvo tanta cercanía para que su objetividad e imparcialidad a la hora de plasmar el alma de una persona en el retrato no se viera sesgada por sus afecciones personales.
La vida suele ser descrita como una serie de eventos que le ocurren a un sujeto, uno siempre después del otro. Avanza con el tiempo en línea recta y se detiene en un último evento, la muerte. Al menos así lo entiende la mayoría, pero George Simmel no. Simmel habló de los retratos de Rembrandt comparándolos con el arte clásico y estilizante. Dijo que la vida es una unidad absoluta y continua, y no una serie de momentos que se suman hasta llegar al momento presente. Bajo esta concepción, Simmel dice que lo que diferencia los retratos de Rembrandt de los de otros artistas es que él es capaz de exponer el impulso de la vida entera del sujeto y no solo una sustracción cristalizada del momento determinado de su vida. Es decir, reúne el pasado en el presente para narrar toda su historia. Carl Newman logró obtener de alguna forma toda clase de información sobre Jan Six a través de su retrato pintado por Rembrandt. Lo describe como si pudiera ver desde sus ojos, no solo la escena en la que está inmerso, sino que piensa y siente lo mismo que el retratado. Abro cita. Este hombre está absorto en sus propios pensamientos. Está a punto de salir al mundo exterior, quizás al ayuntamiento. Por delante suyo pasa, como en un sueño, todas aquellas personas con las que normalmente se relaciona. Escucha sus palabras a la vez que adivina sus más secretos pensamientos e intereses, de los cuales no habla. Y al ver todo esto ante sí, una sonrisa reflexiva, algo melancólica, se atisba en sus ojos. Una mirada perdida y penetrante transforma sus facciones. Hay asimismo huellas de la bondad comprensiva del espectador distanciado, hasta configurar todo ello una expresión de una complejidad que parece inagotable y que no se encuentra en ningún otro retrato del mundo. Cierro cita. Con estas palabras pone en manifiesto que la naturaleza de este retrato no es convencional. Narra elementos muy particulares sobre este que cuando los lees hacen tanto sentido que no parece haberlos imaginado por sí solo. Solía pensar que el secreto de que los autorretratos y retratos de Rembrandt parecieran tener vida propia estaba en sus pigmentos. Rembrandt prestaba especial atención a las tonalidades de los colores que utilizaba para sus pinturas. Probó con todo tipo de pigmentos y muchos de sus preferidos eran naturales, algunos de origen animal y vegetal. Por esto, yo atribuía la vida en la pintura a la vida misma de la que provenían, pero parece que me equivoqué. La pintura es solo el soporte, el portador del alma del retrato. Y de la misma manera en que la pintura puede contener el alma dentro de sí, otro material podría hacerlo. El amplio espectro de luces, sombras, texturas y colores que permite el manejo del óleo ha sido hasta ahora un pilar muy fuerte para este trabajo. Pero dado que el alma es inmaterial e incorpórea, sugiero ahora abstraer lo más fundamental del retrato, reduciendo su materialidad. Por lo anterior, decidí trabajar a partir de este punto únicamente con grabados y en su defecto estampaciones. El grabado en lámina de cobre es una técnica que, a diferencia de la xilografía, requiere que el dibujo sea grabado en positivo. En la madera, la tinta cubre la superficie, la parte que no está tallada, y esta se traslada al papel, lo que permitía que el artista hiciera el dibujo original sobre la madera y posteriormente alguno de sus aprendices removiera la parte correspondiente a los blancos, para poder proceder con la estampación. En la lámina de cobre la tinta se acumula en la incisión, por lo que el dibujo se debe trasladar directamente a grabado, es decir, en positivo. Por esta característica, la estampa proviene necesaria e inmediatamente de la mano del artista que hizo el grabado. Sin un modelo específico al cual retratar, que no tuviera expectativas ni demandas como las tenían para las obras por encargo, parece lógico que la libertad creativa de Rembrandt encontrara su máxima expresión en los retratos de personajes sin nombre. En ellos ya no hay necesidad de reproducir al modelo. Al no ser una imagen identificatoria, el retrato se relaciona solo consigo mismo y adquiere total autonomía. Podemos ver que el renombre que Rembrandt adquirió por su excelente trabajo como retratista y que se conserva hasta la fecha se debe a su singular capacidad de plasmar la vida de sus modelos independientemente de la técnica artística de la que se apoyara. Vemos en sus autorretratos una mirada introspectiva que externaliza a la atmósfera del mismo, y posteriormente vemos esta misma acción en retratos de otros sujetos. Rembrandt toma a su alma desde adentro y expone su vida entera. Podemos notar que no le interesan las meras reproducciones de lo que ven sus ojos, por lo que encontramos también un juego de identidades creadas
sobre la imagen del personaje con las que consigue darle autonomía al retrato. Pero hay algo más. Si podemos ver el impulso de vida entero en las obras de Rembrandt, este efecto debería ser más evidente en el retrato de una anciana. Sin embargo, hay algo más que la vida que sale a relucir en estos retratos. Piel arrugada y expresión cansada. Ropajes voluminosos que disfrazan con pesadez la creciente fragilidad de sus cuerpos. La muerte, dice Simmel, es un carácter indelebilis de la vida, que a pesar de ser opuestos, es como si fuesen la expresión de la misma cosa, porque la madurez de la vida es a la vez la madurez de la muerte. Si bien la mirada de un personaje puede resultar de gran ayuda para expresar un sentimiento o emoción, en Rembrandt no se puede aislar del resto de la imagen. Dicen que los ojos son la ventana del alma, pero me niego a pensar que se pueda situar el alma en un punto específico del retrato. Sin embargo, observando un poco más a detalle estos grabados, me di cuenta de algo. Los ojos de todos estos ancianos tienen una cosa en común. Su mirada se desvía y no miran al espectador. Parecen estar perdidos en algún lugar, en algún pensamiento que nos es ajeno. ¿Cómo se entiende la vida ahora que se acerca la muerte? Si la vida entera se comprende en la misma imagen, ¿por qué parece que ahora se les fuga? Si se va, ¿a dónde? Gracias. Muchas gracias. Ahora nos iremos ya con la última expositora de esta mesa, que es Ninfa Jacinta Tagliolini Díaz, con la estética de la contracultura vista desde el artista Paloma Díaz Abreu. Voy a estar presentando sobre la estética de contracultura mexicana a través de la visión y trayectoria de la artista mexicana Paloma Díaz Abreu. Y siguiente, por favor. La historia del arte es una disciplina complicada. Nosotros que la estudiamos hacemos un esfuerzo extraordinario para justificar la apreciación del arte, desde una obra, un artista, una época o hasta un estilo. Queremos cuantificar numéricamente qué tanto vale un objeto para nosotros. Les ponemos precios, hacemos críticas o dedicamos páginas y páginas de explicaciones y citas para mostrar de lo que estamos hablando es sin prejuicio y verdadero. Yo también he intentado hacer esto a través de mi carrera en Historia del Arte, pero no puedo mentir, yo tengo prejuicios. Escribo de algunas cosas porque son las que me interesan, e ignoro otras porque o no las entiendo o no me interesan tanto. Creo que es insensato e ignorante hablar de una historia del arte 100% objetiva. No creo que exista. Lo único que puedo hacer yo es continuar una historia de las cosas que a mí me gustan, interesan y pienso que pertenecen en la historia. Siguiente, por favor. Por esta razón escribo sobre Paloma Díaz Abreu, una artista sin igual en México. Una mujer que nunca ha dejado de producir obra estéticamente impactante y que ha sido a la misma vez castigada por su voz femenina y fuerte. A través de esta investigación me he vuelto un loro fastidioso al lado del artista. ¿En qué año te fuiste? ¿Cuál es tu mayor inspiración? ¿Cómo se llamaba esa persona de la primera exposición? ¿Dónde está la pluma de Trotsky? Tengo la suerte de tener al artista cerca para hacerle estas preguntas y tengo el enorme honor de también ser su hija. Muchos me han dicho que esta cercanía me va a perjudicar en mi trabajo, que la objetividad distanciada es como estudiar el arte. Creo que en esta posición ignora el por qué existe la historia del arte y por qué queremos estudiarla. Yo estudio esta carrera ya que en toda mi vida fue el arte. Crecí dentro de una dinastía matriarcal de cultura y no hay manera de que yo me pueda salir de ello. No falta mencionar que el Departamento de Historia del Arte de la Ibero es una institución reconocida como una referencia de la crítica feminista de historia del arte. Una larga historia y tradición de mujeres han pasado por aquí y me siento honrada a continuar con ella. Por esta razón me veo obligada a empezar un nuevo centro de estudio. Espero que esta investigación se despierte interés no solo por la artista, sino también por cuestiones de objetividad y paradigmas de estudio dentro de la carrera. Aquí vemos los escritores que serán la eje de mi trabajo: Giorgio Vasari, Griselda Pollock y Linda Nochlin. Por diferentes que sean estos autores, son los que estaré usando por varias razones.
Vasari empieza la historia del arte como la conocemos a través de la narración no objetiva de la vida de los grandes artistas italianos. Griselda Pollock habla de cómo el paradigma del estudio de historia del arte contemporáneo es centralizado en la visión masculina. No pienso cambiar la historia intentando de rescatar a nombres de mujeres artistas en el pasado, como nos advierte Linda Nochlin. Creo que sería un trabajo exhaustivo que no cambiaría nada en mi trabajo del presente. Lo que sí puedo hacer es tomar una artista viva que yo admiro, consagrada, y hablar sobre su trayectoria. Siguiente, por favor. Una vez más. Ya. Paloma Díaz Abreu nace el 28 de abril de 1958 en Washington, D.C. Su madre, Juana Inés Abreu Santos, mexicana costarricense, se había recién casado con el mexicano francés Bernardo Díaz Casasus, cuya familia apenas había regresado a México de su exilio en Francia una generación anterior. Paloma creció con su hermana pequeña, Marisa, en México, con una cercanía a su abuela materna, la poetisa costarricense Ninfa Santos. Ninfa, una persona que ejercía amistad y simpatía entre la élite intelectual cultural mexicana, era una comunista fiel, siendo, en conjunto con su esposo Armilo Abreu Gómez, el escritor yucateco, miembros fundadores del Partido Comunista en México. Aún con su ideología de política extremista y su adoración del líder Stalin, ella mantenía relación con comunistas, panistas, perredistas, priistas, entre otros, lo cual, según narra su hija y nieta, hacía las fiestas familiares muy interesantes. Su amistad con Elena Garro, Frida Kahlo, Diego Rivera y María Izquierdo, entre otros, mantuvo a su familia cerca del movimiento muralista y la explosión literaria mexicana. También mantuvo un papel muy duradero de fiel y eficiente servidora pública en la política exterior del gobierno mexicano, ya en Washington, Nueva York o Roma. Paloma Díaz nació en una familia matriarcal. Hermilo Abreu Gómez había dejado a Ninfa con Juana Inés, y su hija, Juana Inés, y su esposo, Bernardo Díaz, tuvieron problemas y él tuvo que abandonar la familia también. Es así que ella se nutre ante figuras femeninas que tomaban el papel de hombre de casa y el de madre de casa. Al mismo tiempo, el constante abuso que sufría Ninfa Santos por sus compañeros y su esposo contribuyó a nunca querer publicar su propia poesía, hasta que en 1985 por fin es convencida y se publica Amor que quiere que muera, con una ilustración de Paloma Díaz, su nieta, la primera ilustración del libro que hace el artista. Siguiente, por favor. Cuando a Ninfa le surge la oportunidad de trabajar en la Secretaría de Extranjería en Roma, Paloma fue casi pegada a la cadera con su abuela. Aquí es cuando, a ver el esplendor del Renacimiento, ella empieza a copiar esculturas en sus cuadernos y empieza a ilustrar sus libros favoritos. En la escuela de la prestigiosa St. George's English School, Paloma perfecciona su italiano e inglés. Rentaba sus cómics en francés o italiano de Obelisco o Il Topolino a través de su broker John Paul Getty III, quien, según ella, era muy amable pero cobraba muy cara la renta de los cómics. En Roma, ella vivía rodeada del arte, y aunque aún su abuela sostenía que Palomita se iba a convertir en escritora, la rebeldía de esta niña empezó a salir, desde el momento que conoció al artista Baltius y que viajó con el maestro Ricardo Rocha a España para pasar Semana Santa en la casa de Luis Buñuel. Este mismo maestro recluta a Paloma para regresar a México y entrar a la San Carlos para continuar su estudio artístico. Aquí en la San Carlos es donde su rebeldía femenina se encuentra con la contracultura de la calle de México de los 70s. Siguiente, por favor. Se une al grupo Suma como pirata, ya que la San Carlos no le aceptaba su preparatoria italiana y empieza a empaparse de la cultura hippie comunista mexicana de momento. El grupo Suma toma una estética urbana, donde toman una posición de crítica ante el mundo cultural y artístico, en especial en contra del movimiento muralista, que, según, era para crear obra pública y para el pueblo, pero las obras quedaban resguardadas dentro de edificios y museos. A los 18 años, Paloma Díaz y sus compañeros salieron a la calle y la ocuparon. Tomaban las famosas suelografías del piso y pintaban mujeres desaparecidas en grafiti, soldados sandinistas en batalla o la imagen de un burócrata ignorante pisoteando sin darse cuenta que él mismo es pisoteado. Arte efímero, de caducidad inmediata, como lo llama Elizabeth Romero en su libro Diseño Gráfico México de 100 años.
Estos grupos cuestionaban las funciones del arte, al igual que el objeto del arte mismo. Siguiente, por favor. Paloma pasó de un mundo de arte eterno a uno de arte instantáneo, y el flujo entre los dos la volvió una experta en técnica. Ella se convirtió en una artista con varias técnicas bajo su mando. Aunque el grupo Suma se dedicaba más al arte conceptual, los artistas figurativos eran esenciales para ejercer un lenguaje técnico avanzado. Paloma, el maestro Ricardo Rocha, Santiago Rebolledo y Jesús Reyes Cordero se encargaban de esta parte simbólica figurativa, que incluía también la poesía y caligrafía, algo que el Ricardo Rocha le inculcó a sus alumnos. El arte de estos grupos era profundo y complejo, no solo por sus ideales nuevos que dominaban, sino también porque fue enriquecido por amigos, músicos y autores que se reunían en el grupo entre tertulias y discusiones, y nuevas ideas empezaban a nacer. Paloma Díaz se convirtió en amiga íntima de Roberto Bolaño, el poeta, en un principio porque sus cumpleaños solo eran de un día de diferencia, pero también por el amor compartido hacia la literatura, que había nacido en Paloma, en Roma. Paloma ya se había convertido en una artista plástica, pero su pasado poético literario nunca lo dejaría. Los infras también pasaban mucho tiempo en el grupo Suma, ya que el mismo Jesús Reyes Cordero también era poeta. Y entre estos grupos, Paloma podía ejercer el total de su conocimiento cultural. Cuando el grupo Suma es invitado a la Bienal de París, dos son escogidos para representar al grupo. Paloma y Jesús son escogidos por su manejo del lenguaje visual que tenían los dos. Tanto ella como el grupo Suma rechazaban el mercado de arte y su comercialización. El grupo siempre se mantuvo a distancia de esto, pero tal y como lo predijo Duchamp con su pieza La Fuente, todo arte contra cultura se vuelve al final un estándar. Ella misma toma su postura anticonsumista y contra cultura y lo ejerce de una manera eficaz en su obra, incluyendo una parte feminista. El siguiente, por favor. Desde 1980, ella empieza a producir pinturas y obras, y desde sus estudios en la Universidad Iberoamericana, donde estudia Historia del Arte, ella crea imágenes que llaman al movimiento fauvista, o figurativo mexicano, pero desde una perspectiva feminista. Las mujeres salvajes e indomables. Siguiente, por favor. Ay, no. Sí. Mujeres bailando encima de hombres vendados y sobrepoderados, solas y seguras. Imágenes altamente impactantes que crean una iconografía y estilo muy específicos, que solo ella los ha manejado. Cuando en 1986 ella le da la oportunidad de trabajar como secretaria ante la ONU en Nueva York, ella se muda. Siguiente. Aquí vemos una fotocopia donde ella empieza a tomar la estética del grupo Suma, manejándolo en otros países. Esta pieza, sin nombre, sale por primera vez ante la fotocopiadora de las secretarias de la ONU en Nueva York. Ve en una ciudad de Nueva York, una que nunca duerme y que todos quieren vender y ganar dinero. Ella, al no querer participar en esto, le importó poco su imagen, o con quién salía o a dónde iba, y vivió sus mejores años en un apartamento pequeño, produciendo obras pequeñas y rompecabezas personalizados. Siguiente. También aquí podemos ver cómo la estética de Paloma Díaz se empieza a desarrollar. Ella, aunque por el espacio pequeño que tenía, ella empezaba a producir obras más y más grandes. Siguiente, por favor. También en los 80s se ve que la música le empieza a generar más interés a Paloma. Amiga del grupo Slovenly, ella le hace en los 80s la portada de su primer álbum. Y como amiga de Alfonso André, les hace a los Caifanes, en ese entonces todavía los Jaguares, la primera imagen del símbolo del grupo, cosa que después será reinterpretada por varios artistas hasta llegar a su imagen final. Silvio Rodríguez también conoce a Paloma en esta época y conviven durante mucho tiempo, hasta que él le dedica 2 canciones, Paloma Mía y Caballo Místico. La música agarró a Paloma y le rindió nuevas oportunidades artísticas, tanto en Nueva York como en México. Una relación que existía desde la amistad entre Chabela Vargas y Ninfa Santos, su abuela, en una época donde la amistad y amor femenino era raro y condenado. Parece que la rebeldía y amor artístico es un gen en esa familia matriarcal.
Todo esto culmina en 1992 con la exposición en Galería King, donde Raquel Tibol habla del imaginario de Paloma. Siguiente. Aquí podemos ver uno de los imaginarios más frecuentes de Paloma. En Nueva York vio un suicidio, una de las muchas veces que ella fue confrontada con la muerte. Vemos ahora cómo ella pone la imagen de mujeres cayéndose ante la negritud de la nada, tema que siempre se verá visto una y otra vez, ya que la muerte es un tema cercano para Paloma. Siguiente. Durante la trayectoria de Paloma, hubo varias mujeres que la apoyaron de una manera u otra. He hablado a fondo de su abuela Ninfa Santos, ya que ella, como su nombre lo sugiere, fue la musa más grande para la creación de Paloma en su juventud, y para muchos otros mexicanos, autores, poetas y artistas también. Luego, su amistad con las gemelas Pecanins, quienes son sinónimo con artes y galerías en México contemporáneo, le ayudaron a conseguir espacios y exposiciones grupales. Raquel Tibol, quien la llamó la gran artista mexicana de la época. Igual, también en este momento, sus amistades con otras mujeres artistas se empiezan a surgir con grandes nombres: Carmen Parra, Carla Ripley, Patricia Mendoza, Rina Lazo y Magali Lara. Empezaron a crear una comunidad femenina de apoyo silencioso y apoyo fuerte, que constaba de recomendaciones, textos y halagos. El apoyo entre mujeres fue algo que Paloma siempre vivió en su familia, pero no fue hasta los 18 años que regresa a México que se da cuenta por qué era tan fundamental. Vio cómo su voz era apagada y ninguneada. Vio cómo ella esperaba fuera del bar nivel del centro de la ciudad, esperando a sus profesores, ya que a las mujeres no se les permitía entrar. Siguiente. Vivió acoso por parte de artistas, actores, directores y entidades institucionales por ser mujer y no estar avergonzada de su feminidad. La hermandad entre mujeres le brindó las herramientas para sobrevivir en un mundo que siempre la quiso ignorar. Para mí, como historiadora del arte, quizás lo más difícil de esta investigación fue hablar sobre una artista que no quiere ser reconocida. Salieron varias peleas interfamiliares, ya que mi mamá se rehúsa a ser un objeto de estudio, y mucho menos que yo sea la que la estudie. Como buena hija rebelde, no me importó y me puse a investigar, para el horror de ella y sus amistades, quienes se han despertado a miles de mensajes y correos llenos de preguntas y detalles muy específicos de su juventud. No sé qué me da más orgullo, ser su hija o ser la primera investigadora de esta gran artista. Espero poder continuar con su estudio. Espero poder infectar a alguien con mi fanatismo y crear una bola de nieve de investigación feminista en México contemporáneo. Gracias. Muchísimas gracias, Jacinta, por tu bonita investigación. Para finalizar esta mesa, me gustaría mucho hacerles una pregunta a todas ustedes, que es cómo fue la relación de su objeto de estudio dentro de toda esta investigación y cómo lograron o definitivamente no lograron cruzar esta línea de mantenerse objetivo y como de involucrarse incluso sentimentalmente ya dentro de sus obras, porque me parece que estamos con el de Jacinta o con el de el retrato de Rembrandt, que estamos jugando mucho con sentimientos y eso me llama muchísimo la atención y quería preguntarles cómo les fue como con esta mantenerse necesariamente alejados pero involucrados al mismo tiempo. Bueno, yo por mi parte, porque soy la que acabó, creo que para mí es más evidente eso porque obviamente es difícil pensar que yo puedo ser objetiva hablando de mi mamá, pero si no fuera algo que quisiera, no estaría en esta carrera. Francamente, creo que no es que no exista subjetivo, pero creo que ser subjetivo y tener prejuicios y querer cosas es justamente lo que te hace objetivo, porque te hace enfocar tanto en un estudio de una cosa, a una persona, un estilo, que solo así se puede crear una conversación interesante. Sí es difícil, mínimo para mí, mantenerme justa porque uno, me gusta mucho el arte de mi mamá, mucho, pero nunca había podido hablar de él de una manera
objetiva porque nunca había estudiado arte. Entré a la carrera un poco tarde, yo iba a hacer otra cosa completamente y hasta que empecé a sacar investigaciones y empecé a tomar las clases bien en la Ibero, me di cuenta que no me gustaba su arte solo porque era mi mamá, sino habían cosas que me estaban llamando la atención de su iconografía, el uso de su color, las mujeres mismas que ella pintaba, algo me estaba llamando y yo nada más no tenía las herramientas para llegar a eso. Y por eso creo que para mí no me importa si me dicen si soy subjetiva o objetiva, porque al final siento que estoy intentando de dar algo más al mundo de estudio de cultura, entonces, y eso es lo que a mí más me importa. Gracias, Jacinta. Pues mi aproximación a mi objeto de estudio es bastante diferente. La verdad es que pues yo no tenía una afección tan particular con Rembrandt hasta, bueno, nada más tenía algo que menciono en el trabajo, es que yo pensaba, porque cuando fui al Museo Casa Rembrandt en Ámsterdam, vi que tienen un cuarto entero lleno de materiales con los que él hacía parte de sus pigmentos, entre ellos pues cráneos, alas de mariposa, muchas cosas, ¿no? Que no sé si al final eso lo utilizó él para pues la mayor parte de sus obras o si fue como algo súper experimental para cosas muy puntuales, pero yo tenía ese piquito, ¿no? Y eso era lo único que me intrigaba de estudiar su obra porque de verdad yo veía sus retratos y tenía esta sensación así de que, no sé, estaban vivas. Yo sentía que podía hablar con la persona que estaba viendo, ¿no? Y pues en realidad, pues yo empecé el trabajo con esa hipótesis, pero y también tenía este interés por contestar estas preguntas que yo tampoco, de las que no tenía respuesta. Entonces creo que mi objetividad venía justo de eso. Yo no me quiero mentir a mí misma y tampoco quiero mentirle a otra persona como de, ay, sí, pues es que sí es bien bonito y nada más, pues la vida viene de la vida, ¿no? De que su pintura está hecha de cosas que en algún punto tuvieron vida, sino que también yo quería pues no sé, o sea, tener algo de lo que agarrarme, porque al final soy bastante racional, aunque me gusta romantizar mucho las cosas que me gustan, también soy muy racional, entonces creo que ese es el ancla que me ayuda de repente a mantenerme pues sí, objetiva, aunque sea un objeto de estudio que me guste mucho y que sea algo muy personal para mí al final, porque pues me encariñé de la obra, aunque no fuera en un principio algo eh, tan personal. Gracias, Carla. Bueno, yo creo que la selección de nuestros objetos de estudio siempre viene en parte por algo subjetivo. Hay algo en ellos que nos llama personalmente y nos hace querer descubrir un poco más. Y ya es a través de la investigación que como que te sientas y te pones a observar de una forma un poco analítica y utilizas todas las herramientas que hemos aprendido. Y entonces es ahí, a través de eso, que puedes a ese gusto subjetivo que tenías por la obra, racionalizarlo y no sé, siento que al final del día un poquito de tu subjetividad va a quedar ahí permeada, pero con esta observación yo logré sentar las bases y pues hacer un análisis un poco taxonómico de lo que significaba el monstruo. En cuanto a mí, mi acercamiento a la pieza es muy parecido al que Carla comentaba. Tuve la oportunidad de ver la pieza en vivo y también hay algo en el Bosco que como que atrae, ¿no? O sea, la manera en la que pinta sobre todo los infiernos. Y creo que eso también deja de ser como, bueno, al menos en mi caso, objetivo, porque me llegó un punto en el cual me empecé a concentrar más en la postrimería del infierno, que es o sea, una parte mínima de toda la obra. Pero, o sea, igual que como Carla comentaba,
sí hay algo que como que atrapa del artista que estudias, ¿no? Por ejemplo, Jacinta, o sea, más allá, como ella acaba de comentar, que era su mamá, sí hay algo que la atrapaba. Y creo que lo mismo sucedió conmigo en cuanto al Bosco. No obstante, sí intenté que mi análisis fuera lo más objetivo posible. Muchas gracias. En cuanto a mí, pues creo que como ya dijeron la mayoría, creo que sí hay un punto de subjetividad cuando eliges tu artista o tu obra. Y bueno, yo tuve muchos conflictos con la mía porque, bueno, desde un inicio quería a Van Eyck, pero la obra era la que no conseguía. Cambié la obra creo que mínimo unas 3 veces, pero como ya había leído acerca de él, como que está esa parte en la que te encariñas con el artista y cómo hablan de él y todo lo que empiezas a conocer respecto a su obra. Y pues al final era, pues sí cambiaba mucho, pero no quería dejar a Van Eyck, o sea, quería seguir investigando acerca de él, pero pues sí, al final es como hacer que el resultado sea objetivo y como académico bien. Gracias por sus respuestas. Bueno, pues me siento muy alegre de haberlas acompañado en este proceso. Creo que resultaron unas muy buenas mesas de licenciatura que quedarán grabadas literalmente para la posteridad. Gracias. Bueno, por los medios tecnológicos que tuvimos que utilizar a pesar de los problemas que estos nos ocasionan, pero verdaderamente las felicito mucho. Estoy muy orgullosa de su esfuerzo y de los resultados. Le cedo la palabra a la doctora Luisa Durán para cerrar oficialmente. Muy bien, muchísimas mesas de gracias. la Muchas gracias, Pilar. Muchísimas gracias a todas por participar en estas mesas. Me da mucha nostalgia, mucha pena que no pudiéramos estar en un ambiente académico, ¿no? En términos de el auditorio, el público, ¿no? Como toda esta pompa y circunstancia que luego acompaña al proceso académico. Pero bueno, bajo las circunstancias, me parece que estas mesas han sido muy exitosas. Me da muchísimo gusto que hayan podido abordar temas medievales, renacentistas, que pues en términos generales no son de los más populares, ¿no? Evidentemente ustedes irán avanzando en las monografías y el mundo moderno y contemporáneo pues les será muy atractivo. Pero me da mucho gusto que hayan abordado temas tan distantes, ¿no? Las máscaras africanas, el arte prehispánico, los laberintos, ¿no? Jacinta, tu trabajo de investigación es increíble, ¿no? O sea, entonces me da mucho gusto que puedan indagar todos estos temas que en términos generales no podemos abordar en la licenciatura, ¿no? De manera tan puntual. Las felicito a todas y cada una de ellas. Me da muchísimo gusto que todo este proceso de la investigación de la C1 esté ya detrás de ustedes, ¿no? Es decir, que van avanzando en la investigación y en el mundo académico, lo están haciendo muy bien. Muchísimas felicidades. Estoy segura que quienes vean estos videos en el futuro también se sentirán muy orgullosos de tenerlos como alumnas en Historia del Arte y eventualmente como profesionistas en Historia del Arte. Y pues bueno, ya acabamos, AC1, ¿no? Ahora falta el AC2 y el AC3, pero ya el AC1 por lo menos ya terminó. Muchísimas felicidades a todas y cada una de ustedes. Y también felicito, por supuesto, a Pilar, porque se aventó un grupo muy numeroso, un grupo muy talentoso, un grupo muy diverso en cuanto a los temas. Muchas gracias, Pilar. El tener un control sobre un grupo de investigación a la distancia es muy complicado, así es que agradezco mucho el esfuerzo de uno aprender a utilizar todas estas plataformas, que me uno a tus incertidumbres, ¿no? A mí también me cuestan mucho trabajo, pero muchísimas gracias. En nombre del Departamento de Arte,
también nos sentimos muy orgullosos de tenerte como maestra de seminario y poder darle seguimiento a todas estas alumnas, que ciertamente, como lo dije al principio, pues investigar así a la distancia, si se nos cae internet, ya no hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, pues bajo todo esto, pues muchísimas felicidades, muchas gracias, Pilar. Y Ay, pues bueno, gracias por invitarme a participar y a escucharlas esta mañana. Fue todo un placer. perfecto. Gracias.